Muy buenos días, querido Club de Géminis. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén súper bien y vamos por aquí con la lecturita de hoy. Bueno, los pongo en aviso para que estén al tanto, que estén alertas de un video que voy a subir con la explicación de el trabajo que subiré para miembros del canal. Ya les explicaré cómo es eso. Para poder acceder. La explicación va a ser pública, luego el trabajo va a venir solo para miembros. ¿Por qué? Porque si bien se trata de los códigos sagrados que ustedes van a encontrar mucho en YouTube, yo voy a hablar de una parte más profunda de los códigos y que está relacionado con el crecimiento, porque no es solo repetir números como si lo aplican un montón de personas y sí, repetir números puede servir como una especie de mantra y por otra parte en algunos casos para pequeñas cosas, si tú estás de alguna manera energéticamente muy fuerte en ese momento, puedes lograr pequeños objetivos. Pero los códigos de los cuales yo les voy a pasar absolutamente todo, obviamente no todo en un video, es mucho lo que hay. Hay códigos para la salud, códigos para la abundancia, códigos para la salud de animales incluso, hay códigos para la parte psíquica, hay códigos para todo. Ustedes no se imaginan la cantidad de lo que hay. Y en realidad, para que las cosas funcionen, tenemos que prepararnos nosotros de alguna manera con los mismos códigos, pero primero hacer una preparación para estar aptos para que esos códigos que son energía les llegue a donde tiene que llegar y funcionen, ¿no? Y hay unas explicaciones que luego les daré en la explicación que subiré para ello. Los códigos funcionan, funcionan, pero a veces no. A veces no, porque nosotros que somos los que lo enviamos, no estamos afín con la energía que estamos enviando y por lo tanto no se mueve esa energía, es solo repetir un número. Por lo tanto, por eso les digo, hay que estar preparados de muchas formas e incluso para no acarrearse karma. Miren lo que hice por hablar. Puse las cartas de otra manera, pero las voy a colocar en el orden. Puse como la otra lectura, igual es lo mismo. Las acomodo aquí. Mientras les explico entonces que luego toda la tarea va a venir en el sentido de, bueno, aquí hay una de más, que la va a ser doble. Porque aquí voy a poner arcano mayor igual, porque aquí va un arcano mayor, pero como ya la saqué esta carta, queda en su lugar y voy a poner otro arcano mayor, así que este pedacito va a ser doble. Bueno, como les decía, el trabajo real para que esto funcione y para que funcionen las cosas largas, grandes y no solo lo pequeñito, hay que prepararse. Muy bien. Vamos por aquí con la lectura de hoy. Recuerden que ya estamos a 20, quedan 10 días para terminar el mes. Y aquellos que quieran colaborar con el canal, haciendo un aportecito pequeño, allí donde, como si me convidas con un café, en el corazoncito que aparece debajo del video que tiene el simbolito de pesos, tocas y se te abre el menú. Y allí hay, si quieres puedes agrandar la línea y agrandar el monto, pero si no con el mínimo está bien y súper agradecido el canal. Y entonces es una gran ayuda para el trabajo que uno realiza. Y por otra parte les cuento que por supuesto yo les retribuyo con una lectura personalizada de 1 hora que haremos por videollamada a fin de mes. Amigos, muchas gracias y vamos a comenzar. Hermosa la primera carta, el 8 de pentáculos, tu creatividad, pero esta creatividad no es cualquier creatividad, Es mucha creatividad para crear tu destino. Y bueno, quien diga que no tenga que ver con el desarrollo de los códigos, ¿no? Aquellos que se plieguen al estudio de eso y el uso adecuado, van a ver, ya van a ver. Es mágico. Aquí tenemos entonces el 8 de pentáculos que dice que vas a estar creando tu destino.
Maravilloso. La carta que cruza dice que aquí hay algunas cositas que están cerca de ti que todavía no has tomado, que son para ti. Ese barquito te las arrima, pero faltaba algo, como que hicieras alguna cuestión emocional, resolvieras algo que era lo que estaba trabando para no alcanzar, para llegar a ese barquito. Bueno, ahora es el momento de darlo vuelta y tiene que ver con la creatividad, con empezar a crear tu destino, a tomar el toro por las astas, a dejar de ser hojas al viento, que se las lleva el viento y que, bueno, a crecer, amigos. Es un año para crecer, para aprender. Y a Géminis no le cuesta aprender. No le cuesta. Géminis tiene una habilidad especial porque está regido por Mercurio y le es más fácil, por lo tanto, que a muchos entender, aprender. Siempre hay excepciones, ¿no? Vamos a ver, porque hay una carta natal que viene también con otras cosas, no es solo el signo, y algunos tienen algún bloqueo por allí que por más que sean de Géminis, no hay caso. Pero eso es alguno, pero la mayoría sí tiene facilidad, puede aprender e ir y crecer creador de su destino. De hecho, es la función de esos dos gemelitos, que son las dos energías complementarias que tienen que unirse en uno, para desarrollar esto mismo, ser creador de destino. Bueno, mijos, queridos, aquí del año pasado hasta ahora, hace bastante tiempo, en algún momento recibiste una noticia que te llenó de emoción, o por lo menos la estuviste esperando. Estabas esperando, o si te llegó esa noticia, te dio mucha alegría al corazón, me dice aquí. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Recibiste una noticia así o es que la estabas esperando o que todavía la estás esperando? Bueno, puede ser que ahora, si todavía no te llegó esa noticia, ya estabas en esa energía esperando esa noticia. Hoy se puede, de aquí en más, se puede llegar a desatar si es que te empiezas a mover creando tu destino, como dijimos. Por aquí lo que viene de afuera y como tú lo recibes. De afuera, esto no lo manejas tú. Hay algo que puede hacer como que por un tiempo se detiene. Puede también ser una persona, ¿no? Muy especial, que es que parece que no avanza, que es como piensa mucho todo, mide todo, y que esa persona te afecta. Si fuera así, te va a afectar bien esa persona porque tú aquí te estás empoderando. Te veo que estás tomando las riendas de la situación y qué lindo porque vas a estar creando tu destino. Y aunque esta persona esté quieta o lo que sea, tú actúas. A ti te hace bien, como sea. Si es una situación que queda estancada por un tiempo, no es que queda estancada para toda la vida, es que para hacer una revisión. Por ejemplo, puede pasar que haya algún proyecto que venía en curso y de repente parece que queda todo como quietito por un tiempo, pero en realidad está como la misma energía, está movilizando cosas como para reordenarse, como para reencauzarse. Así que tranquilo, porque además veo que para ti va a ser muy favorable porque estás ahí como el rey de bastos haciendo cambios, reencauzando tu destino. Y bueno, aquí tenemos la doble, tenemos en la mente y en el subconsciente. En el subconsciente mi preferida, que es el mago, y en la mente esta carta que es muy linda, me gusta también, el mundo junto al 7 de bastos. En la mente el 7 de bastos dice que, por suerte, terminan los conflictos en tu mente. Esto es parte del crecimiento, Géminis, porque cuando uno crece, entiende muchas cosas que no entendía antes. Y al entenderlas, se acaban los conflictos que nos generaban esas cosas. Porque, a ver, si yo pensaba durante un tiempo, ¿no? Pensaba que estaba en conflicto con algo mentalmente, porque pensaba que yo tenía mala suerte, que esto a mí nunca me iba a salir, que todo me iba mal, que yo no iba a poder. Bueno, es un conflicto mental. Y esos conflictos mentales nos traen otras consecuencias muy negativas. Pero por suerte, aquí se termina el conflicto mental. Aquí termina, y vemos que hay un renacer, hay como un antes y un después. Tu mente
Tu mente cambia, tu mente modifica todo, tu mente entiende, por eso se acaban los conflictos. Deja atrás muchas cosas que hasta este momento venía pensando que eran de una manera, por comprender. Cuando se comprende, se cambia el pensamiento y eso no es nada malo, al contrario, cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de ver el mundo, entiendo que hay otras cosas que yo pensaba que eran de una manera pero se pueden hacer de otras, cambia todo y entonces yo modifico mi mundo, renazco porque mi mente tiene un papel en mi vida, mi mente planifica situaciones, crea también, está aquí, ¿no? No es solo la mente, obviamente. Para crear de esta manera, como aquí te sale, tienes que tener mente, corazón y espíritu puesto en lo que vas a crear. Pero bueno, parece que esto se desata un poquito más adelante, porque aquí capaz que ya tenías el corazón o tu parte espiritual, pero faltaba orientar la mente. Bueno, un poquito más adelante se va a orientar, porque además en el interior tienes al mago, empieza la creación. El mago crea, el mago hace magia con la vida, el mago atrae lo que quiere, crea para su vida lo que quiere, porque aquí lo tienes en el subconsciente, ¿no? Todo siempre también depende de dónde sale. Aquí está en el subconsciente. Por lo tanto, tú estás en tu interior ya generando la magia. Y como tu mente la va a apoyar, porque se termina con esos conflictos que tenía y empieza a disponerse a lo nuevo, va a ser guiada por tu subconsciente. Y eso que trae la rueda, otra vez la rueda que te está saliendo bastante, ¿eh? La rueda es los cambios, es un giro de rosca en tu mapa de vida. Esto no quiere decir que te va a cambiar el mapa, porque el mapa ya lo trajiste cuando naciste, es uno. Pero sí, tú lo puedes levantar de niveles. Nosotros vamos creciendo en círculos, pero hacia arriba, como en una espiral. Vamos subiendo. Esta rueda nos levanta a otro nivel más alto del que estábamos. Y entonces permite que ahora se empiezan a desarrollar cosas que podemos llegarlas a ver como mágicas, por eso el mago, ¿no? También como que, un poder se me ha despertado. Esas cosas están en todos nosotros. Dios nos la dio a todos. Nada más que las tenemos bloqueadas porque nos hemos adherido al sistema que nos hace creer que no podemos, que estamos limitados, que dependemos que tenemos que ser esclavos de un montón de cosas para poder estar más o menos bien. Bueno, aquí nos vamos a liberar. Y otra vez la reconciliación. Esto también es parte de terminar el conflicto que decíamos acá, ¿ves? Que es un basto también. Y aquí hay conciliación que la causas tú. Te concilias tú misma con la vida, con el dinero, con la abundancia, contigo, con tus propias cualidades y también te puede traer, por supuesto, conciliación con personas con las cuales te habías distanciado por alguna razón y ahora te vuelves a conciliar porque entiendes que no pasa nada, que es bueno relacionarse, que es bueno hacer cosas en conjunto con las personas sin dejar de ser uno y que tú puedes seguir creciendo. Y si bien ahora te pudieras volver a relacionar, estás viendo las cosas desde otro punto de vista que va a ser mucho más lindo que antes y mucho mejor. Vamos, amigos, a ver qué nos dice el I Ching, las cartitas tan amorosas del I Ching que siempre nos dan unos lindos consejitos. Ustedes elijan una de las tres que voy a poner, que va a ser la que ustedes sientan, su energía siente que es el consejo que necesitan lo antes posible. Pero a la vez estén atentos a las otras, estén atentos a las otras porque también son consejos que son parte del mismo proceso y lo van a necesitar en algún momento, o tal vez no, tal vez solo necesite que ustedes elijan, pero a veces sí necesitamos alguno de los otros en alguna otra etapa del proceso. Para los que eligieron la 1, hermoso, 16, el entusiasmo. Aquí hay unas personas reuniéndose, aquí hay como una fiesta, una reunión, y aquí hay una tormenta, pero como ustedes pueden ver, aquí caen rayos, las personas ni se inmutan, están conversando entre sí, están planeando sus cosas. Esto es el entusiasmo por lo que viene, mis amores. Esto es todo esto que vimos aquí, hermoso. El mago por una parte, el entusiasmo por crear el destino,
también es esto. Todo esto es porque vas a estar planificando lo nuevo, planificando en tu mente, haciendo cambios grandiosos sin ningún problema, creciendo, planeando tu destino. Y como hay conciliación, es posible que te unas. Tal vez si tenías miedo de unirte a algunas personas o hacer algo con otros, ese miedo se disipa. Es más, ahora te entusiasma tanto el hacer cosas con otros. También puede ser solo, aquí hay alguna figura sola, pero también hay el número es 7, ¿ves? Porque es 16, la suma es 7. Y es la suma 7 de todos tus chakras. Están todos comprometidos con la situación, con el nuevo plan de vida. Y no importa lo que pase afuera. Afuera el mundo puede estallar, pero tú sigue con tus planes. De hecho, si escucharon la predicción que hice para el 24, va a haber sacudidas. Pero no nos tiene que afectar personalmente si nosotros estamos bien. Bien. 23, para los que la desintegración, esto es como una torre, como quien dice, es una especie de torre. Fíjense que es una montaña, en este caso no es fuego, estalla y salen las emociones para afuera. Las emociones, lo blando rompe la piedra, la espiritualidad, la intuición, lo emocional, el afecto, el amor, tiene más poder que lo duro. Rompe y sale. Y 23 suma 5, que son asuntos de la tierra. Te va a afectar esto. ¿Y esto qué es? Como una especie de torre que rompe con lo viejo, es decir, rompe con lo duro, con lo rígido, con lo que estaba como la torre protegiéndote, una zona de confort, pero que no servía ya, que ya era como que hay que salir de esa torre. Entonces, ahora explota, y lo que explota es agua, es toda esa parte sutil, que va a tener mucho más fuerza que la piedra, y ella brota para inundarlo todo y dar vida a todo, la espiritualidad, el amor. Las mismas cartas se podían asociar aquí, que asocié en esta, ¿no? La espiritualidad, el amor, inundándolo todo y dando vida, creciendo, generando, siendo el destino, creando tu destino, porque la piedra sola no podía crear nada. Sin embargo, ahora el agua sale, lo inunda, y cuando el agua inunda da vida a todo. Así que tú puedes crear tu destino. Estás muy cerca de eso. Aquí la 15, que suman 6, que son asuntos materiales. Aquí son asuntos humanos. Aquí se involucran más las emociones con el 5. Aquí se involucra más lo material. En este caso dice, tú lograrás cosas materiales y serás el ejemplo para otros. La modestia. Tú lograrás cosas materiales, y la carta te aconseja seguir siendo tan modesto o modesta como lo has sido hasta el momento. ¿Por qué? Porque si bien tú lograrás muchos objetivos materiales, debes demostrarle a los demás que esto se puede hacer, pero con tu ejemplo. ¿Ves? Él es el maestro, él no está sentado en un trono diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, sino que él lo hace. Y al hacerlo, muestra con sus propias manos cómo se hace, y así es como los demás aprenden y lo siguen. Si tú vas a lograr esto, es algo muy positivo para la humanidad y serás muy favorecido. El agua aquí fluye, quiere decir fluyen los sentimientos, el amor, la abundancia. ¿Por qué? Porque tú estarás haciendo las cosas bien hechas y serás bien visto por las energías universales y las energías de Dios, si le quieres llamar como quieras. Serás bien visto a tu tarea, hará que la gente, tú estarás trabajando para Dios. El trabajador de Dios no se sienta en un trono a hablar y dar órdenes. El trabajador de Dios habla, enseña, y lo enseña también demostrándolo en su vida, con ejemplos.
Y ese trabajador de Dios es el que vale, el que hay que seguir. Y por eso tú serás seguido, porque harás las cosas correctas. Trabajar para Dios significa ser, no ponerse en una posición de persona especial, sino de ser, de hacer y demostrarle a los otros que se puede. Tú lo harás y habrá gente siguiéndote, y esto es muy bueno. La modestia hará que tú te conviertas en un trabajador de Dios y que te sigan personas y Dios te lo pague muy bien. Amigos, muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima y nos veremos pronto. Bendiciones.